Señor, gracias en esta mañana te damos por tu amor, por tu misericordia y gracias, Señor, por tu poder, porque siendo, Señor, tus enemigos, nos rescataste, Dios, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y el día de hoy te agradecemos y te adoramos y te honramos por eso, Señor. Permite, Señor, que al acercarnos a tu palabra en esta mañana pueda ella impactar nuestro corazón, fortalecernos, darnos ánimo, Señor, hablarnos de tu propósito y mostrarnos tu voluntad, Señor, para vivir de acuerdo a esa voluntad, para vivir de acuerdo al propósito que tú tienes para nuestras vidas y que podamos adorarte y glorificarte, Señor, porque, Señor, tú gobiernas y tú tienes todo bajo tu dominio y tu control. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en la recta final, lo hemos dicho ya en las últimas semanas, pero el día de hoy hemos llegado a la segunda parte de este capítulo 19. La semana pasada pudimos ver cómo el apóstol Juan nos describe la destrucción de esta gran ramera, Babilonia. Nos describe lo que ésta ha representado a lo largo de la historia del mundo, pero Babilonia es solo el primero de los enemigos de Dios que van a ser destruidos. El día de hoy estaremos viendo esta batalla final en donde Cristo derrota y destruye al resto de sus enemigos. Así que vamos al pasaje, Apocalipsis 19, versículos 11, y vamos a estar leyendo hasta el 20, versículo 15. ¿Está bien? Versículo 11 dice así: Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos, de sus jinetes, y carnes de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Y vi a un ángel que descendía del cielo, con llave del abismo y con una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección.
La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El apóstol Juan, hermanos, nos relata en el principio de este capítulo 19, el gran gozo por la victoria sobre Babilonia. Y vimos cómo los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y las multitudes adoraban al Señor y glorificaban y se regocijaban por las bodas, porque las bodas del Cordero habían llegado. Pero ahora vemos cómo Juan nos da a conocer esta visión en la que nuevamente él ve el cielo. Pero a diferencia de ocasiones anteriores, ahora Juan no es llevado al cielo, sino que ve cómo el cielo se abre. Y dice, ve descender un caballo blanco, y sobre ese caballo lo montaba aquel que es llamado fiel y verdadero. Si recuerdas, cuando comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis, vimos en estas 7 cartas que estaban dirigidas a 7 iglesias. Y vimos cómo en cada una de ellas Jesús se presentaba. Y si recuerdas por ahí del capítulo 3, en la carta a la iglesia de la Odisea se presenta como fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. Es decir, en esta visión que Juan está teniendo, el que viene sobre caballo blanco, que está descendiendo del cielo, es Jesús. Y aún más dice Juan que viene con un propósito. El propósito con el cual este jinete que viene sobre este caballo blanco trae es venir a juzgar con justicia y a hacer guerra. El Señor Jesús ahora, a diferencia de otros pasajes que hemos estado viendo en Apocalipsis, no aparece como el Cordero, no se presenta o no está apareciendo como el Cordero como anteriormente lo habíamos visto ya, ni como el esposo, ni como aquel que vino ni como el esposo que viene a traer esta cena con su esposa para estas bodas del Cordero, sino como lo dice en el versículo 16, viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos dice Juan que no solamente viene Él, sino que un ejército celestial le acompaña para pelear en contra de todos sus enemigos, la bestia, el falso profeta y aquellos que se dejaron engañar por ellos. Viene a juzgar, viene a hacer guerra. Y nos dice en el versículo 13, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Pudiéramos pensar que esta descripción de Juan es una referencia, esta descripción que Juan está haciendo acerca de la vestimenta de este que viene cabalgando. Si te fijas, nos dice que su manto viene salpicado de sangre. Y pudiéramos pensar que esta referencia está haciendo referencia a el sacrificio de Jesucristo mismo como expiación, como cordero expiatorio. Pero fíjate esto, en el contexto de este pasaje, ahí en el versículo 15, quiero que te fijes lo que está hablando el versículo 15. Versículo 15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y fíjate lo que a continuación dice: y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. El contexto en este pasaje nos está hablando del lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esto, hermanos, nos lleva a pensar que esa sangre en las vestiduras no es la sangre expiatoria de Cristo Jesús, sino la sangre de sus enemigos. Y fíjate cómo lo dice Isaías 63, versículos 2 al 4. Fíjate este contexto que estamos teniendo. Porque, ¿estás ahí? Isaías 63, versículos 2 al 4. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos, ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre, ¿qué dice ahí? Salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Hermano, Isaías y Juan nos están describiendo a Jesús vestido con un manto que está salpicado, manchado de sangre. La sangre de sus enemigos. Es decir, Dios pronunció y emitió un juicio, y el resultado de ese juicio se puede ver en su ropa. Es un juicio y Jesús ha ejecutado ese juicio. Versículo 14 al 16 dice: los ejércitos están en los cielos, vestidos de lino blanco, fino y limpio. Y le seguían sobre caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Jesús el guerrero. Es Jesús el guerrero quien viene a vengar la sangre de los santos sacrificados por la palabra de Dios. Y el versículo 14 nos dice que viene acompañado del ejército del cielo. Y claramente podemos ver que a este ejército que le acompaña no le han sido dado armas. Este ejército que viene con Jesús no se le dan armas para la batalla. Incluso podemos ver en este pasaje que acabamos de leer, es que no son ellos los que pelean, sino es Jesús mismo quien se enfrenta al enemigo. Y fíjate con qué lo está venciendo: con la espada que sale de su boca, es decir, la palabra de Dios. Mira Isaías 11, versículo 4. Dice: sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío.
Las naciones que se levantaron en contra del Señor, como ya lo habíamos visto anteriormente, serán derrotados por la palabra y serán regidos y despedazados, como lo dice en el Salmo 2, versículo 9. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Él mismo, Jesús mismo, pisará, como dice el versículo 15, el lagar del vino de la ira de Dios. Él mismo pisará a sus enemigos y pasará sobre ellos. Y es por eso que sus vestiduras estarán salpicadas de sangre de sus enemigos. Este pasaje, hermano, nos deja ver con claridad que el Señor mismo está demostrando su señorío, su majestad a la tierra. Y dice el versículo 16, que su manto y en su muslo está escrito un nombre. ¿Qué nombre es? Rey de reyes, Señor de señores. Hermanos, no quedará duda de que aquel que viene a ejecutar juicio, a hacer guerra, es rey sobre todos los reyes, es Señor de todo aquel que se creía Señor, y su poderío será desplegado, será mostrado en totalidad. No quedará duda, hermanos, que ese que cabalga el caballo blanco y que es el Verbo de Dios, también es el Rey de reyes y Señor de señores, Cristo Jesús. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de comandantes, de poderosos, de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces, dice el versículo 19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos, dice el versículo, fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Esta batalla, hermano, esta es la batalla en donde el mal es derrotado y donde la bestia y el falso profeta son apresados y arrojados vivos al lago de fuego, a ese lago que arde con azufre. Juan nos dice que ve a un ángel de pie en el sol que con voz potente hace un llamado a todas las aves de rapiña que volaban sobre los cielos y les dice: vengan, vengan para la gran cena de Dios. Y este llamado que este ángel está haciendo, hermano, es un contraste al banquete que estaba celebrándose en el capítulo 19. Aquel gozo de los 24 ancianos, aquel gozo de los 4 seres vivientes, aquel gozo de las multitudes, porque las bodas del Cordero habían llegado. Ahora Juan nos está mostrando el contraste. Aquellas bodas son para aquellos que aquellos que habían salido victoriosos. Y ahora este ángel está llamando a un banquete que es el banquete de los derrotados, al que habían sido convidadas todas las aves de rapiña para comer la carne, fíjate, de reyes, comandantes, poderosos caballos y sus jinetes, carne de todos los hombres libres, esclavos, pequeños y grandes. Es decir, todos los niveles sociales habían sido ahora masacrados, acabados, derrotados.
Los enemigos de Dios ahora están ya muertos en el campo de la batalla. Ahora todo poder terrenal, todo estatus y toda clase ha sido derrotada por la boca del Señor, por la espada que sale de la boca del Señor. En Apocalipsis 17, versículos 13 al 14, ya habíamos visto cómo la bestia se levantaría en contra del Señor, pero ahí mismo nos ha sido dado el resultado de esta batalla, dice el versículo 14 de ahí de Apocalipsis 17. Voy a leer desde el 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Quién? Los reyes que venían, que habían sido juntados para pelear en contra de el Señor. Estos pelearán contra el Cordero. ¿Y cuál fue el resultado? El Cordero los vencerá. Porque Él, ¿quién es? El Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Hermano, todos los ejércitos que el anticristo, que la bestia reunieron, han sido derrotados. Y ahora en el versículo 20 nos da un énfasis del destino de estos. Fíjate lo que nos dice el versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Qué terrible, hermano. Imagínate esta escena. Después de la destrucción y después de la caída y de la ruina de la gran ramera, la bestia y el falso profeta, dice, son apresados y son llevados cautivos. ¿Por qué? Porque habían engañado. Habían llevado a muchos a la perdición con engaños. Llevaron a mujeres, niños, hombres a adorar al anticristo, y estos ahora son apresados y son llevados, arrojados al lago de fuego y azufre, como lo dice también en Daniel 7:11. Daniel 7:11 nos dice: entonces yo seguí mirando a causa de las palabras, del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. Mientras que los demás son sacrificados y las aves se alimentan con su carne. Imagina esta escena, hermano. Es tal el número de muertos que dice el versículo que las aves comieron, y no solo comieron, sino que se saciaron con sus carnes. Ya no podían comer más. Qué imagen tan desgarradora. Y qué imagen tan sangrienta esta. Lo habíamos visto también hace unas semanas atrás. El pastor Emanuel nos decía, y el pasaje lo dice, que la sangre subía como a 1,5 metros de altura más o menos. Y que eran como 300 y tantos kilómetros. El final de la bestia y el falso profeta ha sido revelado, hermano. Jesús ha vencido por completo la maldad. Ahora ha sido derrotada. Pero ahora este capítulo 20 nos enfoca en una área más específica del final de los tiempos. Fíjate lo que nos dice versículo 20 del 1 al 6. Y vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y les concedió autoridad para juzgar, y las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y se volvieron a la vida, y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Si tú recuerdas, hace unas semanas atrás, unos meses atrás, vimos el capítulo 12. Y específicamente en los versículos del 7 al 9 veíamos que hubo una gran guerra en el cielo. Una guerra en donde Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer. Ni se había hallado lugar para estos contra los que habían peleado en el cielo. Y fue arrojado el dragón. Fue arrojado del cielo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Esta batalla entre Miguel y sus ángeles, y cómo fue expulsado, cómo fue lanzado del cielo a los abismos, ¿no te hace memoria a esto que estamos leyendo? En donde un ángel traía la llave de los abismos y una cadena, y toma a esta serpiente antigua, engañadora, a Satanás, y lo ata. Juan nos narra acerca de este ángel y nos dice que este ángel está trayendo esta cadena y las llaves, y ese lugar de las llaves del abismo es aquel lugar donde los demonios permanecen. Y como vimos también en Apocalipsis 9, ocasionalmente se les deja salir a estos demonios que con el fin de ser desatados para que atormentaran a los hombres. Y este ángel vemos que sujeta al dragón, lo prende y lo ata por 1000 años y lo arroja al abismo para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años, y entonces sería desatado por un poco de tiempo. Quizá pudiéramos estar preguntándonos, si Satanás está atado, ¿cómo es posible que siga tan activo en la tierra? Si Satanás ha sido atado, ¿cómo es posible que siga activo en esta tierra cuando ya un ángel lo ató, lo arrojó al abismo y pone un sello sobre ese abismo? Como hemos dicho, Satanás ha sido atado. Y cuando Satanás fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra, hermanos, se le dio potestad de engañar al mundo entero, según nos dice Apocalipsis 12:9. Y a través de la historia de la humanidad, la verdad de Dios, la revelación de su voluntad y su propósito solamente había sido dada a aquellas naciones, aquella nación escogida por Dios, es decir, a Israel, su pueblo. Todas las demás naciones eran consideradas gentiles. No poseíamos la palabra de Dios, no poseían la palabra de Dios. Pero todo eso cambió después de la resurrección de Jesucristo. La revelación, hermano, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, había sido abierto y compartido ahora por los discípulos de Jesús a todas las naciones. Satanás, por más que ha buscado de detener el avance del evangelio a través de engaños, no ha podido hacerlo, pues ha sido encadenado y no tiene autoridad. Tú y yo hemos recibido el mensaje del evangelio y más personas lo siguen haciendo, pues el Señor sigue atrayendo personas de todas las naciones a su luz admirable. Y al resplandecer ahora la luz de Cristo sobre sus vidas, ya no hay más tinieblas, ya no hay más engaño, ya no hay
poder para engañar a aquellos que han recibido de la luz de Cristo. Todo esto por medio de la predicación fiel del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Es por eso que aquellos que han sido elegidos de todas las partes del mundo ahora han visto la luz. Pero hermanos, esto no será para siempre. Llegará el día en que Satanás será liberado por un corto tiempo y engañará, y ¿sabes qué? Ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Pero ¿cuánto tiempo dura esto? El versículo 4 de este pasaje, Juan nos habla acerca de esta visión de tronos como símbolo de autoridad para juzgar y las almas de aquellos que habían adorado a la bestia y a su imagen. Que no habían adorado, a la bestia y a su imagen. Y que habían sido decapitados a causa del testimonio de Cristo. Y nos dice Juan, reinaron por 1000 años. Desde el versículo 2 hasta el versículo 7, vemos que Juan nos habla de una medida de tiempo de 1000 años. Y como lo hemos visto durante todo el libro de Apocalipsis, hay algunas medidas o espacios de tiempo que son simbólicos, algunos que son literales quizá. Pero hermanos, esta es una de las partes más controversiales, como decía al inicio de este mensaje. Y me gustaría hablarte de por lo menos de 3 posturas escatológicas con relación a este periodo de tiempo llamado el milenio. La primera de estas posturas es el premilenialismo. Esta postura nos habla de un periodo de 1000 años, pero este periodo en esta postura premilenialista es un periodo literal de 1000 años, es decir, que Cristo volverá antes del milenio y que será Él mismo con su segunda venida quien establecerá ese reino en la tierra. El premilenialismo cree, por lo tanto, que el milenio tiene que ver con el reinado literal de Cristo sobre esta tierra. En ese momento habrá creyentes muertos que serán resucitados para reinar con Él. Y como dice, esta sería la primera resurrección. Asimismo, cada uno de estos asumen las promesas o reciben las promesas que habían sido hechas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento acerca de un reino mesiánico en esta tierra. Y tendrán un cumplimiento literal esas promesas para aquellos que han resucitado en esta primera resurrección y que no hay ninguna razón por la cual espiritualizar esas bendiciones. El premilenialismo niega que Satanás está atado en esta era presente y que durante el milenio Cristo va a reinar en esta tierra y su pueblo se sentará sobre tronos para reinar con Él. Según los premilenialistas, el milenio apunta hacia el futuro y no al presente. Es decir, Cristo vendrá, gobernará durante 1000 años y en esos 1000 años Satanás estará atado, habrá paz, habrá tranquilidad, su pueblo reinará con Él y después de eso vendrá el juicio. La segunda postura escatológica sobre el milenio es el postmilenialismo. El postmilenialismo sugiere o sostiene que la instauración del reino milenial en la tierra tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo. Y que de hecho será la iglesia quien traerá el milenio a este mundo por medio de la evangelización. Pero esta idea de que la iglesia producirá un mundo perfecto para que finalmente Cristo venga a establecer su reino es un punto de vista muy optimista que realmente no corresponde con la realidad que vemos alrededor. Incluso no parece o no pareciera que el día de hoy la población mundial en estos días está llegando a convertirse en totalidad al cristianismo, sino todo lo contrario. Podemos ver el día de hoy que el mundo está yéndose cada vez más y más y más en perdición. Los posmilenialistas plantean que Cristo regresará después de que
La iglesia y el evangelio han avanzado a tal grado de que todo encuentre paz, de que todos encuentren, se conviertan, que Cristo regresará después de esto para concluir el periodo de 1000 años de manera literal. Y finalmente la tercera postura es la postura del amilenialismo. Y a pesar de que la palabra amilenial pudiera o se pudiera entender como que no se cree, o que los amilenialistas no creen en el milenio, o que simplemente no toman en cuenta los primeros versículos de Apocalipsis 20, esta postura no es correcta. O sea, no es que este tiempo o esta palabra amilenial signifique que no existe un milenio. Eso no es correcto. El amilenialista cree en el milenio, pero cree que este tiempo no es exclusivamente futuro, sino que está en un proceso de realización. Es decir, se trata de un periodo de duración indefinido, no es de 1000 años literal, y que abarca desde el momento en el que Cristo ascendió al cielo después de haber resucitado, y termina ese tiempo hasta antes de su segunda venida, un poquito antes de su segunda venida. El amilenialismo cree que el encadenamiento de Satanás que se menciona en estos primeros 3 versículos de este capítulo está en efecto durante todo el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo. Es decir, que Satanás ha sido atado y está permaneciendo atado, y hasta que Cristo regrese, hasta antes de que Cristo regrese, será desatado, un poco antes del regreso de Cristo. El reino de Dios está presente ahora mismo en el mundo, ya que Cristo victorioso ahora gobierna a través de su pueblo, a través de su palabra y a través de su espíritu. El amilenialista cree que la segunda venida de Cristo será ese acontecimiento único, no uno que tenga 2 fases, sino que en el momento en el que Cristo regrese habrá una resurrección general, todo mundo será resucitado, tanto creyentes como incrédulos, y después de esta resurrección, los creyentes que todo está vivo serán transformados y glorificados, y estos 2 grupos resucitados y creyentes transformados y de personas que no han sido creyentes serán arrebatados en las nubes para ir al encuentro del Señor en los aires, y después de este arrebato vendrá el juicio final, donde después del juicio los incrédulos serán consignados a este castigo eterno que acabamos de ver, al lago de fuego, mientras que los creyentes disfrutarán para siempre de las bienaventuranzas de Dios. Algunos de nosotros aquí en Vida Abundante nos identificamos más con la postura amilenialista. Creemos que el reino de los cielos ha sido establecido, que Dios está gobernando sobre su tierra, sobre su pueblo, que Satanás está atado en este momento, que resucitarán los que están muertos en Cristo y gobernarán con el Señor. Están gobernando con el Señor. Y te invito a que puedas estudiar un poco más en lo particular este tema y hacerte de una postura, que estudies este tema y sepas cuál, y tomes una postura acerca de este tiempo escatológico. Pero también te invito a que este no sea un factor de división entre nosotros, pues cualquiera que sea el orden, creemos que Jesucristo regresará por aquellos que son suyos y traerá juicio sobre aquellos que no se arrepintieron. Sea cual sea el orden, nuestro Señor regresará. Podemos concluir pues que el significado de esta visión del versículo 4, cuando recordamos que en los tiempos de Juan la iglesia se veía duramente oprimida y muy perseguida, estas palabras serían de gran consuelo para los cristianos del tiempo de Juan.
el saber que muchos de sus compañeros que habían sido creyentes y que habían sido muertos, algunos de ellos aún cruelmente ejecutados como mártires, estos hermanos que habían muerto en la fe, ahora en realidad están vivos en el cielo en lo que respecta a sus almas y están reinando juntamente con Cristo el día de hoy. Versículos 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrán a engañar a las naciones que está en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Juan primero, en el capítulo 19, nos revela lo que sucedió a la bestia, al falso profeta, que libraron una batalla con Cristo y perdieron. Todos estos fueron arrojados al lago de fuego y de azufre ardiente. Pero este cuadro que estamos viendo no revela nada acerca de Satanás. El versículo 19 no nos hablaba nada acerca de Satanás. Pero ahora, en esta segunda ilustración que Juan está haciendo, se presenta desde un punto de vista diferente. Juan nos muestra a Satanás como partícipe en esa misma batalla y perdiendo esa batalla. Satanás sufre el mismo destino que la bestia y el falso profeta, es decir, es arrojado al lago de azufre ardiente. No es una batalla diferente, es la misma batalla de Apocalipsis 19:19. Satanás, nos dice ahí, será liberado de sus restricciones. No será el mismo quien se libere de su prisión, sino que Dios es quien lo liberará. Permitirá que sea libre y que engañe libremente a las naciones una vez más. Movilizará sus fuerzas para difundir engaño por todo el mundo, extraviando a cuantos pueda engañar. Y estas fuerzas que Satanás estará usando, y estas fuerzas de engaño, dice, son como las de Gog y Magog que menciona Ezequiel 38 y 39. No tengo tiempo para leerlo el capítulo completo, pero te animo a que vayas a Ezequiel, leas Ezequiel 38 y 39 y te des cuenta cómo estas fuerzas se movilizaron contra el pueblo fiel de Dios. Y Ezequiel predijo de este enorme ejército del norte que llegaría para invadir Israel, y esta multitud de soldados sería tan grande que cubrirían la tierra como la arena cubre las playas del mar. Y estas fuerzas hostiles provienen de los puntos más alejados de la tierra, es decir, de todas partes fueron reunidos para liberar esta batalla contra el pueblo de Dios. Y no se trata de una nueva batalla. Es la misma batalla que Juan nos ha descrito en el capítulo 16, 12, 16, 17, 14, 18 y 19. Es la misma batalla vista como así, lo hemos platicado, lo vemos así como cuando estás viendo un partido de fútbol y hay diferentes cámaras y lo ves desde diferente perspectiva, como cuando alguien anota un gol y primero te pasan la toma de este lado y luego la de este lado y la de atrás de la cámara y luego la de arriba y por todos lados. Es el mismo evento visto y platicado y compartido desde diferentes puntos, pero está hablando de la misma batalla. A pesar de todo esto, Dios envía fuego desde el cielo. A pesar de que son grandes estos ejércitos, a pesar de que vienen de todas partes del mundo y que suben incluso a rodear la ciudad de Dios, a querer acabar con todo esto, Dios envía fuego desde el cielo para devorar a sus enemigos. Esta cantidad enorme de personas que suben para hacer guerra contra los santos no debería de atemorizar a los santos. Recuerda que esta carta estaba siendo escrita para la iglesia del primer siglo. Y ellos podían encontrar tranquilidad en esto porque podían estar seguros que Dios era su protector. Los enemigos de Dios son incapaces de escapar cuando se llena la copa de la ira de Dios, es decir, ninguno escapará.
Lo hemos visto, nadie escapará del furor de la ira de Dios. Los destruirá con fuego del cielo. Y ahora, al igual que la bestia y el falso profeta, estos ejércitos enormes y Satanás son arrojados al lago de fuego. Estos tres hacen la misma guerra en la que ellos caen derrotados y son destruidos. Es decir, Juan describe a Satanás vez tras vez durante todo el Apocalipsis como el gran perdedor. El que trató de destruir al niño varón pero fracasó. El que hizo una guerra en el cielo y perdió. El que fue encarcelado y es mantenido en el abismo, y que será en su destino final enviado, arrojado al lago de fuego de azufre ardiente. Satanás, la bestia, el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Y sabes quién más será atormentado? Todos aquellos que fueron engañados por Satanás. Aquellos que son arrojados al lago de fuego serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todos aquellos que no estén registrados en el libro de la vida sufrirán el mismo destino, estarán eternamente con Satanás, con la bestia, el falso profeta. Las Escrituras en ninguna parte nos enseñan que este tormento llegará en algún momento a su fin. Por el contrario, Jesús dijo en Mateo 25:41: apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. El tormento que sufrirán es de angustia espiritual, mental, física. Entrarán en este estado de sufrimiento todos incrédulos, todos los incrédulos que se presenten ante el tribunal de juicio. En ese momento todos enfrentaremos el juicio de Dios, pero todos aquellos que no sean hallados en el libro de la vida encontrarán su segunda muerte, lo cual significa que quedarán separados de Dios por la eternidad. No habrá oportunidad de disfrutar de la presencia de Dios, sino un tormento eterno, completo. Versículo del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y los cielos, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó sus muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hermanos, amigos, Jesús está sentado en el trono de su Padre y está listo para juzgar a vivos y muertos. Dios ha otorgado a su Hijo Jesucristo la autoridad para juzgar. Dios juzgará a la raza humana en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús. A Juan, hermanos, se le permite ver este juicio final y se da cuenta que los muertos de toda la historia, desde Adán y Eva y hasta el último ser humano en esta tierra, será expuesto delante del trono de Dios. Todos los que han muerto desde que Dios lanzó su maldición sobre la raza humana estará presente ante el juez. Y sabemos tú y yo que no es debido a las obras de nadie, sino por la gracia de Dios, que el nombre
de alguien puede estar inscrito en el libro de la vida. ¿Cuál es entonces el propósito de abrir estos libros? Pablo nos da la respuesta diciendo, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde, sea bueno o malo que haya hecho mientras vivió en cuerpo. Aunque los creyentes somos responsables por nuestras acciones, hemos sido perdonados por la gracia de Cristo. Pero todos aquellos que han rechazado a Cristo deberán rendir cuenta de sus palabras y de sus acciones, y cada una de las palabras y las acciones de todos aquellos que han rechazado a Cristo, como lo vemos en las películas, serán usadas en su contra. Es por eso que Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13 nos dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para hacer su buena voluntad. Hermanos, Dios ha escogido de manera gratuita a su pueblo por medio de Cristo. Por lo tanto, resulta más que evidente en cada uno de los hombres que, como su pueblo, está inscrito en ese libro de la Biblia. Como hijos, ahora cumplimos la palabra de Dios y vivimos según el testimonio de Cristo Jesús. Primera de Juan, Jesús mismo incluso también lo dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. Tú y yo, creyentes, somos testigos fieles del Señor, incluso si nos tocara llegar a morir a causa de Él. De modo, vivamos de modo que tu vida, mi vida, puedan dar honor y alabanza a Cristo Jesús. El pasaje nos dice que el Hades y la muerte serán arrojados también al lago de fuego. Es la segunda muerte. La angustia, el sufrimiento será inimaginable, hermano. El destino de todos aquellos que su nombre no sea encontrado en el libro de la vida, su destino será eterno en este lago de fuego junto a Satanás y los enemigos de Dios. ¿Cuál debe de ser, hermanos, nuestra postura ante estos eventos tan sorprendentes y maravillosos? ¿Qué consuelo te ofrece la segunda venida de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos? El Catecismo de Heidelberg nos ayuda a contestar esta pregunta. En todas las miserias y persecuciones, con plena confianza, escucha esto, espero del cielo como juez a aquel mismo que primeramente se puso delante del juicio de Dios por mí y alejó de mí toda maldición, el cual echará a todos los enemigos suyos y míos en el tormento eterno, y a mí, con todos los elegidos, juntamente con todos los elegidos, me conducirá al gozo del cielo y a la gloria eterna. Hermano, hermana, el Señor regresará. Juzgará a vivos y muertos. Hará guerra en contra de sus enemigos. Pero tu confianza y mi confianza
está puesta en aquel que un día vino, murió en la cruz del Calvario, se expuso al juicio de Dios, pagó por mis pecados. Él es mi esperanza. El tormento será para todos aquellos que no han tomado a Cristo Jesús y no han puesto su confianza en Cristo Jesús, pues serán echados al tormento eterno. Tú y yo el día de hoy podemos permanecer en gozo. Si Cristo es tu Señor y Salvador, tú y yo podemos gozarnos porque el Rey regresará y nos llevará e iremos a la gloria eterna juntamente con Él. Si tú el día de hoy no conoces a Cristo como Señor y Salvador y no has entregado tu vida y te has arrepentido de tus pecados, aún estás a tiempo de hacer a Cristo Jesús tu Señor y Salvador. Porque vendrá el día en donde todos comparezcamos ante el trono celestial y todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego donde arde el azufre, juntamente con Satanás, sus demonios, para un tormento eterno, para una eternidad sin Cristo Jesús. Así que te animo a que el día de hoy podamos responder con gozo si Cristo es tu Señor, porque Él vendrá y hay una esperanza de gloria junto con Él. Pero el día de hoy puedes responder, si Cristo Jesús no es tu Señor, puedes responder en arrepentimiento y en fe. Si tú el día de hoy no tienes la seguridad de una eternidad con Cristo Jesús, pongámonos todos en pie. Entrégale tu vida al Señor el día de hoy. Confiesa tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y pídele al Señor que te transforme. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la esperanza que hay en Cristo Jesús. Por Cristo Jesús te damos gracias, pues Él vino a morir, a entregarse como propiciación, como pago de nuestros pecados y de nuestras ofensas ante Dios. Pues esos pecados, como lo dice la palabra, nos eximían de la gloria de Dios, nos hacían incapaces de permanecer y de estar cerca de Dios, pues éramos enemigos. Ahora, el día de hoy, sabemos que ese pecado nos hace merecedores de la muerte eterna, y el día de hoy, Señor, te pido perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, dile. Creo que enviaste a Jesús como Salvador. Creo que enviaste a Jesús para pagar por mis pecados, y el día de hoy te agradezco por eso, Dios, y te pido que me perdones, dile. Hazme hijo tuyo. Hazme limpio. Perdóname, límpiame, transfórmame, cámbiame. Enséñame a vivir como Cristo vivió. Di conmigo ahora: la justicia de Cristo te pido que sea puesta sobre mí. Que ya no veas mi pecado, sino que veas a Cristo Jesús. Te doy gracias, porque a través de Cristo sé que puedo tener salvación y una esperanza como la que el día de hoy hemos visto. Esperanza de que el día que tú regreses, Cristo Jesús, a gobernar, a traer juicio y a hacer guerra, tú nos rescatarás. Nos llevarás contigo, reinaremos contigo.
y disfrutaremos de una eternidad juntamente contigo. Aquel que nos rescató, aquel que nos salvó, aquel que nos perdonó, ahora estará con nosotros. Estaremos con Él, disfrutaremos una eternidad con Él. Gracias, Dios, por tu salvación. Gracias por Cristo Jesús. Levanta tu voz y cántalo. A reinar sobre los suyos. Viene aquel que mostrará su gloria a las naciones. Es el ser nunca creado. Su bondad es infinita. Él es antes del principio. ¿Quién se podrá comparar? Cántalo, para siempre reinará. Siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Vamos, dilo. Es el Hijo de David. Es el Hijo de David. Su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido. Su nombre es Jesús. Viene un rey. Cántalo. Viene un rey a reinar sobre los suyos. Nacerá en sus días la justicia. Cubrirá toda la tierra. Cubrirá toda la tierra. Luz y gozo. Con luz y gozo llegará. Benditas en Él. Benditas en él las naciones, todo ojo le verá. Cántalo para siempre. Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Es el Hijo de David. Su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido. Su nombre es Jesús. Sana. Vamos, cántalo, Hosana. Hosana, 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 al Hijo de David. Hosana, Hosana, Hosana,
Toda gloria a tu nombre, Jesús. Toda adoración sea solamente a ti, oh Cordero Redentor, porque tú nos has salvado, porque tú nos has rescatado, y un día regresarás en gloria, poder, dominio y majestad, como el Rey de Reyes y Señor de Señores que eres, el Verbo de Dios regresando a juzgar, a guerrear, a terminar, a llevar a su pueblo a una eternidad con Él. Anhelamos tu regreso, Cristo Jesús. Anhelamos tu venida, oh Salvador. Ven, regresa pronto. Ven, lo pedimos, regresa pronto, Señor. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos por tu salvación. Gracias, Dios. Amén. Amén.